Asamblea Nacional intensificó esfuerzos contra la corrupción de la dictadura de Maduro. La Asamblea Nacional informó que desde el 2016 cómplices de la dictadura de Nicolás Maduro han utilizado el mecanismo de control social del régimen llamado CLAP para enriquecerse ilícitamente. A través del sistema de cajas CLAP, el régimen de Maduro y sus cómplices han tejido una de las más grandes redes de corrupción. Mediante una sociedad registrada en Hong Kong, los empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido han movido más de $5.000 millones a través de transacciones fraudulentas producto del sobreprecio de las cajas a la dictadura de Maduro. Por esta razón, en el 2018, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional solicitó a la Fiscalía de México y de Perú acciones contundentes contra los corruptos, dando como resultado el congelamiento de 19 cuentas de empresas con más de $150 millones cada una. Gracias a esta labor del Parlamento fueron sancionados los responsables por más de $3 millones y se denunció la compra de cajas CLAP con sobreprecios de $206 millones. Así funciona el ejército de trolls del régimen de Maduro en las redes sociales. A través del documento llamado Proyecto de Formación de Trolls para enfrentar guerra mediática de la Revolución Bolivariana, el régimen de Nicolás Maduro detalla el uso y manipulación a través de mensajes emitidos en las diferentes redes sociales. El manual explica que debe existir una base de operaciones de acuerdo al número de personas que vayan a participar en el proceso. A partir de ahí se les notifica que deben manejar entre 23 y 11.500 cuentas en redes sociales en las que se defienda el socialismo del siglo XXI. El organigrama también comprende a escuadrones de prensa, diseño, sistemas, incubadores y ATAs, cuyas misiones incluyen elaboración de contenidos audiovisuales, creación de aplicaciones, apps y cuentas en redes. Además, una de las misiones más resaltantes de los trolls chavistas es la de crear falsos positivos para distraer a la oposición y generar matices de opinión contrarias. Brasil desmiente al régimen de Maduro. Militares venezolanos iniciaron proceso de refugio. Los 5 militares considerados desertores por el régimen de Nicolás Maduro, quien los ha vinculado a un reciente asalto a un cuartel cerca de los límites con Brasil, se encuentran en la ciudad de Boa Vista, capital del fronterizo estado de Roraima. A través de un comunicado conjunto de la Cancillería y el Ministerio de Defensa, el gobierno de Brasil informó que los 5 militares venezolanos localizados en la frontera solicitarán refugio en ese país. El régimen de Maduro sostiene que el asalto fue preparado por opositores entrenados en campamentos paramilitares de Colombia, respaldados por autoridades de Brasil y Perú, acusaciones que estos países niegan. El comunicado dice que los militares han sido atendidos por la llamada Operación Acogida que el gobierno brasileño inició hace ya casi 2 años, cuando el país comenzó a recibir una inmigración masiva de ciudadanos venezolanos. Es importante mencionar que Brasil, Colombia y Perú forman parte de los 50 países que reconocen a Juan Guaidó como jefe del Parlamento y presidente encargado de Venezuela. Barranquilla, la segunda ciudad con más venezolanos en Colombia. El último reporte de la migración venezolana dado a conocer por Migración Colombia, corte de octubre, ubica al Atlántico como el segundo departamento con más venezolanos en su territorio y a Barranquilla como la segunda ciudad luego de Bogotá. Según el documento, en el Atlántico hay 156.346 venezolanos, de los cuales en Barranquilla hay 93.140, en Soledad hay 29.615 y Puerto Colombia hay 6.297. Ya el departamento superó a La Guajira, ya está de segundo, lo que nos lleva a pensar que se hace necesario que el gobierno nacional realice aquí los mismos aportes que hace en Norte de Santander y en Cúcuta, indicó Juan Viloria, de la Organización de Venezolanos en el Atlántico. Manifestó que se necesitan mayores incentivos para las empresas para que puedan crear fuentes de empleos a la población venezolana, mayor apoyo a los emprendedores y pequeños empresarios procedentes de Venezuela y en educación, que se haga ampliación de la cobertura escolar para incluir a los hijos de migrantes venezolanos. La preocupante razón por la que hay escasez de gasolina en casi toda Venezuela. Iván Freitas, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros, aseveró que la actual crisis de combustible en Venezuela es consecuencia de la falta de reservas en el país,
y la incapacidad de abastecer la demanda existente. De hecho, el gremialista advirtió en entrevista del Nacional que el pasado 3 de noviembre se paralizó la única planta catalítica de Amuay que estaba funcionando y que producía un promedio de 35.000 a 40.000 barriles de combustible por día. Esta producción permitía atender el mercado interno. En este sentido, Freighters señaló algo más grave, que todas las plantas de gasolina están paralizadas y que la de Amuay puede estar detenida por espacio de entre 3 y 6 meses. En ese sentido, apuntó que para hacer frente a la necesidad de crudo se están importando entre 100.000 y 150.000 barriles de gasolina por medio de trueque. Nosotros estamos importando diariamente entre 100.000 y 150.000 barriles diarios de gasolina a través del trueque. Cambiamos gasolina por crudo a precios muy por debajo de los del mercado internacional, añadió. España y México están al servicio de Maduro y Cuba, conspiran contra Bolivia. Los gobiernos de España y México intentan conspirar contra la reconstrucción democrática de Bolivia en servicio a Nicolás Maduro y a los líderes cubanos, aseguró este sábado el expresidente y delegado especial boliviano ante la comunidad internacional, Jorge Tuto Quiroga. Que va a continuar. Debemos ser firmes en la defensa, firmes contra Maduro, Castro y los socialistas criminales y absolutamente inamovibles en nuestra defensa contra lo que están haciendo México y España. ¿Nos creen por tontos? Son países tan grandes y tan dignos al servicio de los Castro y Maduro para conspirar contra la reconstrucción democrática boliviana, expresó en conferencia de prensa. Reiteró sus descalificaciones contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y el español Pedro Sánchez, a quienes llamó padrinos de tiranos, por permitir la víspera que encapuchados en vehículos diplomáticos españoles buscaron ingresar a la residencia de la embajada mexicana. Quiroga adelantó que su país presentará una denuncia ante la Organización de Estados Americanos OEA y el Grupo de Lima por este hecho, que calificó como ataque. México no es parte del Grupo de Lima y España tampoco, son amiguitos de Maduro y tenemos que mostrar que el punto neurálgico para recuperar democracia y libertad en nuestra región ya no está en Venezuela, sino la lucha central está acá, por lo que realizaremos elecciones limpias, concluyó, según la agencia boliviana de información. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Español informó previamente que la visita de su representante, Cristina Borregón, a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, fue exclusivamente de cortesía y negó favorecer la salida de los exfuncionarios de Evo Morales, que se encuentran asilados en la residencia mexicana. Los desencuentros entre México y Bolivia surgieron luego de la renuncia del expresidente boliviano Evo Morales el pasado 10 de noviembre y su posterior asilo en México, país al que llegó el día 12 del mismo mes a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que lo fue a rescatar en territorio boliviano. En México, Morales acusó que fue víctima de un golpe de Estado orquestado por los militares, los grupos de derecha y la Organización de Estados Americanos OEA, y llamó a resistir y bloquear las entradas de las principales ciudades de su país. El nuevo gobierno boliviano, encabezado por la presidenta interina Janine Áñez, manifestó su rechazo a las expresiones de Morales y pidió a México que evitara ese tipo de actividades. Al mismo tiempo, varios exfuncionarios del gobierno dimitente se refugiaron en la embajada mexicana en Bolivia, donde recibieron asilo diplomático. Venezolanos tardan hasta 20 horas para surtir gasolina. A tan solo 2 días de que finalice el año, las colas para surtir la gasolina en el país no bajan. Los venezolanos han denunciado a través de las redes sociales que pasan más de 20 horas en una cola para llenar el tanque de su vehículo de combustible. Se conoció que algunas estaciones de servicio solo despachan 20 litros de gasolina por vehículo. Sin embargo, algunos usuarios afirmaron que en varios estados surten el tanque completo. También expresaron que esta medida de racionamiento puede tratarse de una decisión particular de cada bomba a fin de rendir el producto hasta la llegada de una nueva gandola. Es importante mencionar que Iván Freiter, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros, informó este sábado que la principal causa por la cual persiste la escasez de gasolina en el país es porque el régimen de Nicolás Maduro envía alrededor de 137.000 barriles de combustible y más de 200.000 barriles refinados a Cuba, como parte del convenio que sostiene el chavismo con la isla caribeña.